El sol caía como fuego líquido sobre las rocas del cañón de Barras Rojas. El aire olía a polvo caliente y mezquite quemado. Entre las grietas del desierto, una mujer avanzaba sola, con un burro cansado y una mirada que mezclaba fuerza y cansancio. Se llamaba María Xóchitl, una curandera de un pequeño pueblo llamado San Lucero del Norte. Vivía de lo que la tierra le daba, hierbas, agua del pozo, y su fe. Cada semana cruzaba el cañón para buscar raíces medicinales. Era un camino peligroso, donde las serpientes y los hombres desesperados eran igual de mortales. Pero María nunca temía. Decía: el desierto me conoce. No me haría daño. Aquella tarde, sin embargo, el desierto le habló diferente. Mientras recogía hojas secas de gobernadora, escuchó un ruido. Algo entre un gemido y un suspiro. Se detuvo. El burro también alzó la cabeza, inquieto. María caminó hacia una sombra entre las rocas. Allí, tirado entre la arena y la sangre seca, yacía un hombre medio muerto. Su pecho subía apenas. La piel morena estaba cubierta de polvo, y una lanza rota atravesaba su hombro. «Dios mío», susurró María, hincándose junto a él. No llevaba insignias, pero su ropa de cuero fino y las plumas trenzadas en su cabello hablaban de algo más que un simple guerrero. Parecía alguien de un clan, quizá de las montañas del norte. Pero ahora, apenas respiraba. María miró alrededor. Nadie. Solo el viento silbando entre los riscos. Podía dejarlo allí y seguir su camino. Nadie la culparía. Pero en su pecho algo se apretó, la voz de su abuela. Si un alma te necesita, hija, no preguntes quién es. Ayúdala. Porque el bien no se mide por el nombre, sino por el acto. María suspiró. Ay, abuela, siempre con tus palabras en mi cabeza. Entonces arrancó su rebozo, lo rasgó en tiras, y comenzó a limpiar las heridas. El hombre no reaccionaba. La lanza estaba incrustada profundamente, sacarla era arriesgado. Pero si no lo hacía, moriría en minutos. María respiró hondo, puso la mano sobre su pecho y dijo: aguanta, desconocido. Que la vida aún no te suelta. Con un tirón firme y una oración en los labios, extrajo la lanza. El hombre lanzó un grito ronco, luego perdió el sentido. La sangre brotó, caliente, manchando sus manos. María la detuvo con paños, con presión, con desesperación. Cuando la hemorragia cedió, lo cubrió con su manta. Miró hacia el horizonte. El pueblo quedaba a casi 4 horas a pie. El burro apenas podía con las hierbas, mucho menos con un hombre adulto. Y el sol comenzaba a caer. Aún así, María no dudó. Con un esfuerzo que desgarró su espalda, lo cargó sobre sus hombros. El peso era brutal, pero su corazón más fuerte. Paso a paso, bajó por el cañón, mientras el eco del viento parecía susurrarle antiguas promesas. El camino del silencio. El cañón se volvía más oscuro conforme el sol desaparecía. Los coyotes aullaban en la distancia. María avanzaba con el hombre sobre su espalda, sudando, temblando, respirando polvo. Cada vez que sus rodillas cedían, pensaba en los ojos de su madre, en las veces que había visto morir gente sola. Ella no permitiría otra muerte injusta. Resiste, muchacho, decía entre jadeos. Si llegas a San Lucero, te juro que te sanaré. De vez en cuando, sentía su respiración en el cuello. Era débil, pero estaba viva. Esa pequeña señal la mantenía caminando. Horas más tarde, el cielo se tornó violeta. El burro rebuznó, cansado. María casi no podía sentir los pies. Pero al doblar una curva, divisó el brillo del arroyo que cruzaba la entrada del pueblo. Se dejó caer de rodillas, agotada. El guerrero resbaló suavemente sobre la tierra. Sus labios se movieron, apenas un murmullo. ¿Dónde estoy?
María lo miró sorprendida. En tierra viva, gracias a Dios. ¿Quién eres? Solo una mujer que no sabe dejar morir a un hombre. El guerrero trató de incorporarse, pero el dolor lo tumbó. María tomó agua del arroyo y se la dio en los labios. Él bebió, y por un instante, sus ojos se abrieron del todo. María se quedó helada. Nunca había visto unos ojos así. Verdes, intensos, con una fuerza que parecía venir de la montaña misma. Al llegar a su choza, María encendió un fuego, mezcló hierbas y limpió sus heridas con aceite de maguey. Pasó toda la noche cuidándolo, cambiando paños, rezando. El hombre deliraba. Decía nombres. Palabras en una lengua antigua. Entre sueños, murmuraba. Padre, los hombres del sur, traición, fuego. María no entendía mucho, pero sintió un escalofrío. ¿Quién era aquel hombre realmente? Su ropa, su acento, sus brazaletes grabados con símbolos indígenas, todo decía que no era un simple guerrero. A la mañana siguiente, un niño del pueblo, Mateo, se acercó curioso. Doña María, ¿quién es ese? Un hombre del norte. Lo encontré casi muerto. Dicen que allá hubo una pelea entre tribus, los del clan del Águila y los del Río. No me importa de dónde venga, respondió ella. Mientras respire, aquí se queda. Mateo se encogió de hombros y corrió a contar el chisme. En cuestión de horas, todos en San Lucero sabían que María había traído un guerrero misterioso a su casa. Algunos decían que era un fugitivo. Otros, que traería desgracia. María no escuchó a nadie. Solo seguía lavando la herida, cambiando vendas, esperando un milagro. Al tercer día, el hombre abrió los ojos de nuevo. Esta vez, consciente. ¿Dónde estoy? En San Lucero del Norte, dijo María, sonriendo apenas. Vivirás, si dejas que te cuide. ¿Tú, me salvaste? El desierto me mandó, supongo. Él intentó hablar, pero el dolor lo calló. María lo ayudó a beber un poco más de agua. No recuerdo, nada, dijo él con voz áspera. Solo fuego, gritos. Y luego el cañón. No hace falta recordar ahora. Sana primero. Pero mientras María lo atendía, notó algo en su cuello. Un colgante de jade tallado en forma de águila. Ella lo tomó con cuidado. Era una joya que jamás había visto. Demasiado fina, demasiado importante. La tocó con la yema de los dedos, y el hombre, incluso inconsciente, apretó el colgante con fuerza. No lo toques, murmuró, entre sueños. María lo soltó. Pero su mente ya estaba inquieta. Ese símbolo, lo había visto una vez, en un mercado lejano, en la bandera del clan del Águila, una tribu orgullosa del norte, cuyo jefe era temido y respetado por igual. Dicen que su hijo era un guerrero joven, valiente, desaparecido hacía semanas. María miró el rostro dormido del hombre. No puede ser, susurró. El fuego crepitó, y el viento sopló por la puerta abierta. Afuera, el desierto parecía observar en silencio. Como si supiera que en aquella choza humilde, el destino de dos mundos acababa de cruzarse. Cierre de parte 1. Esa noche, María no durmió. Miraba al guerrero, preguntándose qué traerían esos ojos verdes al despertar por completo. Sabía que lo que había hecho no era solo un acto de compasión. Era el inicio de algo mucho más grande. El desierto había guardado su secreto. Pero no por mucho tiempo. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el olor a tierra mojada. María se despertó sobresaltada, el guerrero ya no estaba sobre la cama. Corrió afuera, el corazón latiéndole fuerte. El sol apenas asomaba entre las montañas, pintando el cañón de tonos dorados. Allí, junto al pozo, lo vio, el hombre estaba de pie, tambaleante, mirando el horizonte como si buscara algo perdido. Oye.
gritó María. No puedes moverte así. Él giró lentamente. Sus ojos verdes reflejaban cansancio, pero también una calma extraña. Necesito recordar, dijo con voz grave. Primero necesitas curarte. Si te desangras otra vez, ni los santos te salvan. Él intentó sonreír, pero la herida lo hizo encorvarse. María lo sostuvo del brazo y lo llevó de regreso adentro. Mientras lo ayudaba a sentarse, el hombre murmuró. No sé quién eres, pero tu fuerza no es de este mundo. María sonrió con humildad. Solo soy una mujer terca. De esas que no dejan morir a nadie sin pelear antes. La voz del norte. Con los días, el guerrero fue recuperando fuerzas. Su nombre, descubrió María una tarde, era Isel. Significaba único en la lengua antigua del norte. Pero cuando ella se lo preguntó directamente, él vaciló. Así me llamaban, los míos, dijo con la mirada perdida. ¿Y los tuyos dónde están? Isel no respondió. Solo cerró los ojos, como si las sombras de su pasado aún ardieran en su mente. María no insistió. Sabía que hay dolores que solo el tiempo puede desatar. Pero el pueblo, en cambio, no sabía callar. Las habladurías crecieron como espinas. Dicen que ese hombre trajo desgracia al norte. Dicen que es un asesino. María lo protege porque está embrujada. A María no le importaban los rumores. Aún así, comenzó a sentir la distancia. Las mujeres ya no venían por medicinas. Los hombres del mercado la miraban con recelo. Una tarde, mientras recogía agua del arroyo, el padre del pueblo se le acercó. Hija, sé que tu corazón es bueno, pero ese hombre es peligroso. Padre, el peligro no se cura con miedo. A veces, Dios nos prueba para ver si sabemos cuándo detenernos. María bajó la cabeza. Y a veces nos prueba para ver si somos capaces de seguir, aunque todos huyan. El sacerdote suspiró, sabiendo que no la haría cambiar. Los recuerdos del fuego. Esa noche, Isel despertó gritando. María corrió a su lado. Él sudaba, respiraba agitado. Isel. Tranquilo. El fuego. Los hombres del sur. Traición. María lo sostuvo por los hombros. SHHH. Ya pasó. Estás a salvo. Isel la miró con los ojos desorbitados. Los míos fueron atacados. Mi gente, mi padre. María se quedó inmóvil. Su voz temblaba, pero preguntó igual. ¿Tu padre? ¿Quién era tu padre? Isel apartó la mirada. El jefe del clan del Águila. El silencio cayó como un trueno dentro de la choza. María sintió cómo se le helaba la sangre. El jefe del clan del Águila era una leyenda, un líder justo, pero temido, que mantenía la paz entre las tribus del norte. Si él era su hijo, entonces aquel hombre que había cargado por el cañón era heredero de un pueblo entero. No quería que nadie lo supiera, continuó Isel, con voz débil. Me dieron por muerto. Me tendieron una trampa. Los del sur quieren tomar nuestras tierras. ¿Y tu padre? No lo sé, si vive, debe pensar que yo caí en combate. María lo miró largo rato. Aquel hombre no hablaba con soberbia. Hablaba con dolor. Con vergüenza. Con la carga de un pueblo sobre su pecho. Entonces es cierto, susurró ella. El desierto no me envió un moribundo. Me envió una promesa. El rumor del peligro. Los días pasaron. Isel recuperaba fuerza, y con ella, la inquietud. A veces salía a caminar hasta el borde del cañón. Miraba hacia el norte, en silencio. María sabía que planeaba irse pronto. Una tarde, mientras preparaba ungüentos, escuchó pasos apresurados. Era Mateo, el niño del pueblo. Doña María. Vienen hombres del sur.
Traen armas y caballos. María sintió un escalofrío. ¿Cuántos? No sé, dicen que buscan a alguien. Que han pasado por los ranchos preguntando por un hombre herido. El corazón de María se apretó. Sabía lo que eso significaba. Corrió hacia la choza. Isel estaba afuera, ya armado con una lanza improvisada y su viejo cuchillo. No, dijo María, deteniéndolo. No puedes pelear así. No tengo opción. Si me encuentran aquí, te pondrán en peligro. No pienso dejar que mueras otra vez, ¿me oyes? Isel la miró, sorprendido por la firmeza de su voz. En esos ojos verdes se encendió algo distinto. Respeto y gratitud. Eres una mujer valiente, María Xóchitl. Soy solo una mujer terca, recuerda. Ella pensó rápido. Había una vieja cueva en el cañón, usada por pastores en tiempos de tormenta. Isel, iremos allá. Es lo único que puede esconderte. Él dudó. ¿Y tú? Yo distraeré a los hombres. No te preocupes por mí. La decisión del corazón. El camino hacia el cañón fue largo y silencioso. El sol ya se ocultaba, tiñendo las piedras de rojo sangre. María iba adelante, el burro cargando provisiones. Isel, aún débil pero decidido, la seguía. Podrías haberme dejado, María, dijo él en un momento. Nadie te habría juzgado. Ella no respondió enseguida. Luego murmuró. El juicio de los hombres no me quita el sueño. Pero el de mi alma, sí. Isel la miró con un respeto que dolía. ¿Por qué haces esto por alguien que ni conoces? María lo miró con una sonrisa cansada. Porque hace años, alguien hizo lo mismo por mí. Y entonces, mientras caminaban entre las sombras del cañón, le contó. Le habló de la guerra que había arrasado su aldea cuando era niña. De cómo un soldado desconocido la cargó hasta un refugio, herido de muerte. De cómo sobrevivió gracias a él, sin siquiera saber su nombre. Desde entonces, decidí pagar esa vida ayudando a otros. Esa es la fuerza del corazón, dijo Isel suavemente. La que sostiene a los pueblos cuando las espadas fallan. La noche del juramento. Llegaron a la cueva cuando la luna ya colgaba alta sobre el cañón. El aire olía a polvo, silencio y destino. Isel se recostó en una piedra, respirando con dificultad. María encendió una pequeña fogata. Por un largo rato no hablaron. Solo el crepitar del fuego los acompañaba. Finalmente, Isel rompió el silencio. Cuando esto acabe, volveré al norte. Si mi padre vive, lo buscaré. Y si no vive, entonces lo haré por él. No permitiré que los del sur destruyan lo que somos. María asintió. Lucharás. Pero no solo con armas. Con lo que llevas dentro. Isel sonrió apenas. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando me vaya? Seguiré sanando. Es lo único que sé hacer. Entonces prométeme algo. ¿Qué cosa? Que si vuelvo con vida, regresaré por ti. María lo miró fijamente. En sus ojos había fuego, verdad y un temor que no se atreve a decirse en voz alta. No prometas lo que no puedes cumplir, Isel del Norte. No hago promesas vacías, respondió él con firmeza. Te debo la vida. Y los hombres de mi clan pagan sus deudas. Ella bajó la mirada, ocultando la emoción. El viento sopló dentro de la cueva, como si el desierto aprobara aquel juramento silencioso. El amanecer de la tormenta. Al amanecer, el rugido de caballos rompió la paz. María se asomó desde la entrada de la cueva. Polvo en el horizonte. Sombras armadas acercándose. Isel se incorporó, apretando el colgante de jade. Son ellos, susurró. María sintió un miedo helado, pero también una fuerza que no comprendía. Miró al cielo y dijo en voz baja.
Si este es el destino, que sea con valor. El sol comenzaba a subir, iluminando el rostro del guerrero y de la mujer que había desafiado el desierto. Ambos sabían que el momento de la verdad había llegado. Kla la miró como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Nayeli parecían imposibles, un eco que venía desde un tiempo que él había enterrado con tanto esfuerzo. Vine a casarme contigo. Durante años había creído que su historia se había acabado en aquel desierto, pero ahí estaba ella, hecha mujer, con la misma mirada intensa de la niña que alguna vez le sostuvo la mano entre las sombras del fuego. Kla tragó saliva, tratando de encontrar la voz. Nayeli, no digas eso. No sabes lo que dices. Ella sonrió con ternura, pero sin titubear. Sí sé, Kla. He tenido 20 años para entenderlo. El vaquero se quitó el sombrero, pasó una mano por su cabello gris y bajó la vista. Soy un hombre viejo. He vivido solo toda mi vida. No tengo nada que ofrecerte más que polvo y silencio. Nayeli dio un paso hacia él. No busco riquezas, cowboy. Busco el corazón que me salvó de describir, una conexión que ni el tiempo ni el destino pudieron romper. No entiendo por qué, susurró Kla. Yo solo hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Ella negó con suavidad. No, Kla. Muchos hombres miraron el humo ese día, pero solo tú tuviste el valor de acercarte. Muchos habrían pasado de largo. Tú no. Él se quedó en silencio, la voz atrapada entre el pecho y la garganta. El viento soplaba suave, levantando el polvo a su alrededor. Y por un momento, el sonido de las hojas pareció el mismo que escuchó aquel día, en el desierto, cuando la niña le tomó la mano. Prometí encontrarte, continuó Nayeli. No porque te debiera algo, sino porque tú me enseñaste lo que era la bondad. Me enseñaste que incluso entre enemigos, el corazón puede elegir la compasión. Kla apretó los labios. Fueron otros tiempos, muchacha. Yo no sabía nada de guerras ni de rencores. Solo sabía que una niña no debía morir así. Ella asintió lentamente. Por eso te busqué, Kla. No para pagar una deuda, sino para cumplir un destino. Esa noche, la invitó a quedarse en la casa. El rancho estaba viejo, pero limpio, y aunque Kla vivía solo, había una calma que parecía esperarla desde hacía tiempo. Nayeli dejó su caballo en el corral y se sentó frente a la chimenea, observando el fuego con una sonrisa leve. ¿Cuántos años tenías cuando me encontraste?, preguntó ella. 22, creo, respondió él mientras servía café. Y ni idea de lo que estaba haciendo con mi vida. Ella soltó una risa suave, musical, que llenó la habitación de algo que Kla no sabía que le faltaba. Pues hiciste algo más grande que entender tu vida, dijo ella. Me diste la mía. El vaquero se recargó en la mesa, mirándola con una mezcla de respeto y asombro. Nunca pensé que me recordarías. Nunca te olvidé, respondió ella con serenidad. En mi tribu te llamaban Tle-Ili, el hombre que corre hacia el fuego. Kla dejó la taza en la mesa. No sé si merezco ese nombre, señorita. Solo hice lo que mi conciencia me pidió. Ella lo miró con ternura. La conciencia de un hombre es lo que define su alma. Y tú tienes una buena, Claire. El silencio los envolvió. Afuera, los coyotes aullaban en la distancia, y el fuego iluminaba sus rostros con destellos dorados. Kla sentía que cada palabra de ella lo desarmaba, como si estuviera abriendo heridas que no sabía que seguían sangrando. ¿Por qué yo?, preguntó al fin, con voz quebrada. Tantos hombres hay allá afuera. Más jóvenes, más sabios, más vivos. ¿Por qué vendrías hasta aquí, después de tantos años, buscando a un viejo cowboy que ya ni cree en los milagros? Nayeli se levantó despacio, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Porque tú fuiste mi milagro, Kla. Y no vine a buscar un hombre perfecto. Vine a buscar al hombre que me enseñó lo que es el alma.
Cla sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así. Durante 2 décadas había vivido sin mirar atrás, creyendo que su acto había quedado perdido en la arena del tiempo. Pero ahí estaba ella, como una prueba viva de que los actos de bondad nunca mueren, solo esperan el momento de regresar. Pasaron los días. Nayeli se quedó en el rancho ayudando con los animales, reparando cercas, cocinando. Cla trataba de convencerse de que su presencia era temporal, pero cada mañana, al verla caminar entre los campos, con el cabello trenzado y los rayos del sol sobre su piel, sentía que la vida comenzaba a florecer otra vez. Una tarde, mientras ordeñaban una vaca, Nayeli le preguntó: ¿por qué nunca te casaste, Cla? Él sonrió apenas, mirando el suelo. Supongo que nunca encontré a quien se quedara. ¿Y si esa persona llegó tarde? Preguntó ella con voz baja. Él la miró, y sus ojos se encontraron una vez más. Entonces me gustaría creer que el destino no llega tarde, solo espera el momento correcto. Nayeli bajó la mirada, sonriendo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era cálido, como el fuego en una noche fría. Una semana después, fueron al pueblo. Cla necesitaba herramientas y Nayeli insistió en acompañarlo. Cuando llegaron, la gente los observó con curiosidad. Una mujer apache caminando junto a un viejo vaquero no era una imagen común. Algunos cuchicheaban, otros los miraban con recelo. Pero Nayeli mantenía la cabeza en alto, serena y digna. Cla se sintió orgulloso de ella. En la tienda general, el dueño, un hombre canoso y amable, saludó con una sonrisa. Cla, hace años que no te veía acompañado. ¿Quién es la dama? Cla se quedó callado, mirando a Nayeli, y por primera vez no sintió miedo de responder. Es Nayeli, dijo. Una amiga muy importante. Ella lo miró de reojo, sonriendo con dulzura. Una amiga que vino de muy lejos, agregó. El tendero asintió, curioso. Pues bien, señorita Nayeli, bienvenida a nuestro pueblo. No mucha gente viene hasta estos rincones. Ella agradeció con una inclinación de cabeza. Y cuando salieron, Cla la observó. No todos aquí entienden tu presencia, advirtió con cautela. Puede que no sea fácil para ti. He vivido entre prejuicios toda mi vida, Cla, respondió ella. Pero esta vez no tengo miedo. Esta vez estoy contigo. El vaquero sintió algo que hacía mucho no sentía, orgullo. No el que se grita, sino el que nace del alma. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. Cla y Nayeli se sentaron en el porche, mirando el horizonte. El aire olía a leña y tierra, y los grillos cantaban con ese ritmo pausado que solo existe en el campo. ¿Sabes? Dijo ella en voz baja. Mi abuela solía decir que las almas que se cruzan por destino no se separan nunca, aunque pasen vidas. ¿Y tú crees eso? Preguntó él. Sí, respondió. Porque estoy aquí. Cla se quedó mirando el fuego en la lámpara. No sé si creo en el destino, Nayeli, pero si existe, tal vez me debía una segunda oportunidad. Ella sonrió, y sus ojos reflejaron el brillo del fuego. No es el destino, cowboy, susurró. Es la promesa cumpliéndose. Esa noche, Cla soñó con el desierto otra vez. Pero ya no había fuego, ni miedo, ni sangre. Solo la niña, corriendo bajo la luna, libre, riendo entre las dunas. Y detrás de ella, una mujer con los mismos ojos, esperándolo al final del camino. Cuando despertó, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La mañana amaneció tranquila, con un sol tibio y un cielo azul que parecía bendecir la tierra. Cla despertó antes que el gallo cantara. Caminó hasta el porche, con el café humeante en la mano, y vio a Nayeli en el campo, cuidando los caballos. El viento jugaba con su cabello, y el brillo del amanecer la envolvía como si el mismo cielo la abrazara. Era una imagen que lo detuvo el corazón.
Había pasado tantos años viendo el amanecer solo, que esa simple escena, ella sonriendo entre los caballos, le pareció un milagro. Se dio cuenta, sin necesidad de pensarlo demasiado, de que ya no quería volver a despertar sin verla. Más tarde, mientras arreglaban la cerca vieja cerca del arroyo, Cla se detuvo y la llamó con voz suave. Nayeli. Ella levantó la mirada, con las manos cubiertas de polvo. Sí, cowboy. Él sonrió levemente. Cuando llegaste y dijiste que venías a casarte conmigo, pensé que estabas bromeando. Nayeli se limpió las manos en el vestido, divertida. ¿Y ahora qué piensas? Cla la miró por un momento largo. Pienso que, no hay nada más en este mundo que quiera tanto como verte aquí todos los días. Ella se quedó callada, sorprendida por la sinceridad en su voz. Cla dio un paso hacia ella, quitándose el sombrero con respeto, como si se estuviera confesando ante algo sagrado. No tengo riquezas, Nayeli. No tengo juventud ni promesas vacías. Pero tengo mi palabra. Y si aún no quieres, quiero casarme contigo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento se calmó, y el río corrió más despacio, como si la tierra entera escuchara. Nayeli sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas. Sonrió con los ojos brillando y dijo: No quiero riquezas, Clary. Solo quiero amanecer contigo. Él la abrazó, y el abrazo fue tan largo que el pasado y el presente parecieron fundirse en uno solo. El pueblo entero habló del suceso cuando lo supo. Algunos murmuraban que era una locura, otros decían que era una historia de película. Pero Cla y Nayeli no escuchaban a nadie. Su amor no necesitaba explicación. El día de la boda, el rancho se llenó de vida. Los vecinos llegaron con flores, los niños corrían entre los corrales, y un viejo predicador de la zona, con una Biblia gastada, los esperaba bajo el gran roble frente a la casa. Nayeli vestía un vestido blanco sencillo, hecho a mano por una mujer del pueblo, con pequeñas flores silvestres trenzadas en su cabello. Cla, con su mejor camisa y botas recién lustradas, la esperaba al pie del árbol con el corazón latiéndole como si fuera un muchacho de nuevo. Cuando ella se acercó, el viento levantó suavemente su velo, y por un instante, Cla vio en su rostro a la niña que había rescatado tantos años atrás. Pero ya no era una niña asustada. Era una mujer fuerte, libre, y llena de amor. El predicador comenzó las palabras de siempre, pero Cla apenas las escuchó. Solo veía sus ojos, oscuros y profundos como la noche del desierto donde la había encontrado. Cuando llegó el momento, el viejo hombre preguntó: ¿Promete usted, Clayton Reed, cuidar, amar y honrar a esta mujer por el resto de sus días? Cla tomó las manos de Nayeli, y con una voz quebrada pero firme, respondió: Lo prometí hace 20 años, solo que no lo sabía. El predicador sonrió, y todos los presentes se quedaron en silencio, conmovidos. Luego preguntó: ¿Y tú, Nayeli, prometes amar y cuidar a este hombre por todos los amaneceres que la vida te dé? Ella lo miró con ternura. Lo prometí el día que me salvó. Solo vine a cumplirlo. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, el viento sopló fuerte, levantando una lluvia de pétalos de flores que los cubrió a ambos. Fue como si el mismo desierto, ese que alguna vez los había separado, ahora los bendijera. Los vecinos aplaudieron, los niños gritaron de alegría, y Cla, con lágrimas en los ojos, besó a Nayeli con la suavidad de quien sabe que ese beso es una vida entera. Después, mientras todos celebraban, ella se acercó al arroyo y dejó caer una pequeña piedra blanca al agua. Cla la siguió. ¿Qué haces?, preguntó curioso. Ella sonrió. Mi abuela decía que cuando una promesa se cumple, se debe dejar un recuerdo en el río. Así, el agua la lleva lejos, y nunca se rompe. Cla se agachó junto a ella, tomó otra piedra y la lanzó también. Entonces hagámoslo juntos, dijo. Una por el pasado, y otra por el futuro. Ella lo abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en su pecho. ¿Y el presente?, preguntó. Cla la besó en la frente. El presente eres tú, Nayeli.
Pasaron los años. El rancho, antes silencioso, se llenó de risas y de canciones. Nayeli enseñó a los niños del pueblo palabras en apache, historias antiguas y canciones que hablaban de libertad y perdón. Cla, por su parte, volvió a ser el hombre fuerte de siempre, pero con una sonrisa nueva, una que no se le borraba ni con los días más duros. A veces, al caer la tarde, se sentaban en el porche con una taza de café y miraban cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Y siempre, sin falta, Cla tomaba la mano de su esposa y le decía con voz suave: «Pensé que ese día te salvé la vida, pero ahora entiendo que tú salvaste la mía». Nayeli sonreía, apoyando la cabeza en su hombro. «El amor siempre encuentra su camino, cowboy», susurraba. «A veces tarda, pero siempre llega». Y mientras el cielo se teñía de naranja y oro, los dos quedaban en silencio, mirando el horizonte, agradeciendo al viento, al destino y a la promesa que los unió. Porque al final, no fueron las palabras ni los años lo que los unió. Fue la bondad de un corazón que eligió ayudar y el amor de otro que nunca olvidó. Y bajo el cielo inmenso de Texas, entre el rumor del viento y el canto de los grillos, la promesa cumplida siguió viva, como una historia que el tiempo jamás se atrevería a borrar. Destellos fin. Destellos. Una historia sobre la promesa que viajó 20 años para florecer en el alma de un vaquero y una mujer apache.